Patrón base de la cazadora. Definimos la cazadora como una prenda exterior corta, generalmente con largo a la cintura o ligeramente por debajo, sin que sobrepase significativamente la línea de cadera. Diseñada para cubrir el torso y permitir libertad de movimiento en los brazos. Se caracteriza por una construcción sencilla, cierre frontal completo y ausencia de faldones largos, a diferencia de la americana o el abrigo. Puede incorporar elementos funcionales como puños ajustados, cinturilla o elásticos, y se diferencia de la americana en su menor formalidad y en una construcción menos estructurada. Hay tipos de cazadoras icónicos como por ejemplo las Bombers, las Harrington, las Biker o Perfecto, las de Denim o Tejanas, las de Aviador o las Varsity. Todas ellas se desarrollan a partir de este patrón. En el blog encontraréis más información que os puede ser útil para el trazado y documentación de las cazadoras. Os dejamos el link aquí abajo. Las medidas necesarias para el trazado para el cuerpo de la cazadora son el largo de sisa, el largo del busto de espalda y el largo total, en lo que respecta a los largos. En lo que atañe los anchos se necesita el medio contorno de pecho. Todas estas medidas las podéis encontrar en Anatomía y medidas del cuerpo humano. Señalaremos un punto que representa la séptima vértebra cervical. A partir de este primer punto colocaremos verticalmente la medida del largo de sisa. Desde el mismo punto y de la misma forma colocaremos la medida del largo de busto-espalda. Siempre sobre el mismo punto colocaremos de la misma forma el largo total de la cazadora. La unión de estos puntos representa la línea de mitad de espalda. Colocaremos la holgura vertical de sisa a partir de la medida de sisa. En este caso, 4 centímetros. Colocaremos la holgura vertical de cintura a partir de la medida del largo de busto-espalda. En este caso, 2 centímetros. Trazaremos una línea paralela a la línea de mitad de espalda, a la distancia del ancho de espalda. Si no conocemos la medida, la podemos calcular como un cuarto de pecho más 8 centímetros. A la medida del ancho de espalda le daremos una holgura igual a 3 centímetros más 1 centímetro de costura. Trazaremos dos líneas perpendiculares sobre la línea de mitad de espalda. La primera a la altura de la séptima vértebra cervical y la segunda a la altura del largo de sisa, más la holgura de 4 centímetros. La nueva línea vertical se llama línea de costadillo, la línea horizontal superior, línea de séptima, la línea inferior, línea de sisa. A partir de la intersección entre la línea de sisa con la línea de costadillo, prolongaremos la línea de sisa alejándonos de la línea de mitad de espalda de un cuarto de pecho más 3. Cerraremos el rectángulo de sisa, prolongando la línea de séptima, y trazando una línea paralela a la línea de costadillo, a la medida del ancho de sisa. Esta nueva línea es la línea de avance de costadillo. A partir de la intersección entre la línea de avance de costadillo y la línea de sisa, colocaremos el ancho del delantero más 3 centímetros de holgura más 1 centímetro de costura. Esta medida generalmente se deduce y no se mide. El largo del delantero lo calculamos como 2/5 de la medida de pecho. El final de la línea de sisa es el punto que marca la línea de mitad del delantero. Prolongaremos las líneas de cintura y debajo hasta el nivel de la mitad del delantero. Trazaremos la línea de mitad delante uniendo el último punto de las líneas de sisa y debajo. Marcaremos un punto a la mitad del recorrido del ancho del rectángulo de sisa. Desplazaremos este punto de 1 centímetro hacia la línea de mitad del delantero. Sobre este último punto, trazaremos una línea perpendicular a la línea de sisa, desde la línea de sisa hasta la línea del bajo. Prolongaremos de 1 centímetro la línea de cintura a partir de la línea de mitad delante. Trazaremos una línea desde este punto avanzado, que pase por la intersección de la línea de sisa, con la línea de mitad delante.
Prolongaremos esta línea hasta más arriba en la línea de la séptima cervical. Prolongaremos la línea de la séptima cervical hasta que se cruce con esta línea inclinada, que llamaremos la línea de Lewis. Borraremos el tramo de esta última línea que va desde la línea de cintura hasta la línea de sisa. De la misma forma borraremos el centímetro de avance de la línea de cintura más allá de la línea de mitad delante. Hemos acabado el trazado de las líneas de construcción del cuerpo de la cazadora. A partir de la intersección de la línea de mitad de espalda con la línea de séptima, colocaremos un octavo de pecho más 3 sobre la línea de la séptima. Desde el punto encontrado subiremos un tercio del largo de la medida aplicada. Trazaremos el cuello de la pieza de espalda. Colocaremos a partir de la intersección de la línea de la séptima el valor de la caída de hombro, 3,5 centímetros. Trazaremos el hombro de espalda uniendo este último punto con la punta del cuello de espalda. El trazado del hombro excederá 2 centímetros de la línea vertical de costadillo. Calcularemos la mitad de distancia entre la marca de la caída de hombro y la línea de sisa. Trazaremos la sisa de espalda uniendo la punta del hombro la mitad de la altura del hombro, y la intersección de la línea de sisa, con la línea lateral. Entallaremos 2 centímetros a nivel de cintura y de 2,5 centímetros a nivel de bajo sobre la línea lateral. Trazaremos la costura lateral. Trazaremos la línea debajo de la pieza de espalda y la línea de mitad de espalda. Con estas líneas hemos acabado el trazado de la pieza de espalda. Comenzaremos el trazado de la línea del delantero especulando la costura lateral sobre la línea lateral. Luego desde la intersección de la línea de Lewis con la línea de séptima, colocaremos un quinto de pecho menos 1 centímetro, que es la proporción de la abertura horizontal del escote delantero. Después, desde la misma intersección, pero sobre la línea de Lewis marcaremos un octavo de pecho más 2 centímetros, que es la bajada del escote delantero. Trazaremos el cuello del delantero. A partir de la intersección de la costura del hombro con la línea de costadillo, marcaremos 8 centímetros. Trazaremos una línea hasta el primer punto del escote delantero sobre la línea de séptima. Desde la punta de escote del delantero sobre la línea que acabamos de trazar colocaremos la medida del hombro-espalda. Marcaremos un tercio de la distancia entre las intersecciones del hombro delante y de la línea de sisa, sobre la línea de avance de costadillo. Trazaremos la sisa del delantero. Trazaremos el bajo definitivo, la línea de mitad delante y la línea de Lewis desde la línea de sisa hasta el escote del delantero. Con estas líneas hemos acabado el trazado de la pieza del delantero de la cazadora. Marcaremos los derechos hilos de las dos piezas del cuerpo. Para trazar la manga del patrón base de la cazadora, necesitaremos deducir un par de medidas y tomar las medidas del brazo. La primera medida a encontrar es la profundidad de manga. La profundidad de manga es el diámetro vertical del agujero de sisa una vez cerrado. Esta medida la deduciremos calculando el tercio del ancho del rectángulo de sisa. Esta medida la aplicaremos a la proyección sobre la línea de sisa del punto medio que une las dos puntas de hombro. Este punto coincide con el acromion del brazo del cliente. La segunda medida es el ancho del rectángulo de manga. La proporción del ancho del rectángulo de manga, que llamamos arm, es igual al ancho del rectángulo de sisa, que llamamos ars, más un décimo de ancho de pecho más 2 centímetros. Proyectaremos la medida sobre el ancho del rectángulo de la manga, sobre la línea de sisa del cuerpo, que es común a los dos trazados. La línea del rectángulo de la manga más hacia la espalda es la línea de codo, y la opuesta, la línea de avance de codo. La línea superior se llama línea del ápice o línea del acromion. De la intersección de la línea del acromion con la línea de codo, marcaremos el tercio del recorrido de la misma línea.
Este punto marcará la muesca del talón de la manga. A partir de la línea de acromion colocaremos la medida del codo tomada desde el acromion, más 1 centímetro de costura. Siempre a partir de la línea de acromion colocaremos la medida del puño tomada desde el acromion, más 1 centímetro de costura. Marcaremos la mitad del ancho del rectángulo de manga en la línea de acromion. Marcaremos un punto 2 centímetros hacia la línea de codo. Justo a mitad de estos 2 centímetros situaremos el piquete de mitad de manga. Desde la mitad del ancho del rectángulo de la manga, marcaremos un punto a medio recorrido hasta la intersección de la línea de acromion con la de avance de codo. Marcaremos un punto a 3 centímetros por encima de la línea de sisa, en su intersección con la línea de avance de codo. Uniremos este punto con el punto que se sitúa a un cuarto del recorrido del rectángulo de manga, a partir de la línea de avance de codo. A mitad del recorrido de esta línea, la uniremos con el punto de medio recorrido de la línea de acromion. Luego, uniremos el punto marcado en la línea de codo, con la primera marca a partir de esta línea, sobre la línea de acromion. Trazaremos una línea perpendicular exterior al patrón sobre la marca del talón de manga en la línea de codo. Luego trazaremos la copa dando forma curva en las dos líneas inclinadas. Prolongaremos la línea de sisa 3 centímetros al exterior de la línea de avance de codo, 2 centímetros la línea horizontal de codo, y a 2 centímetros y medio de la línea del puño. Sobre la línea de avance de codo, trazaremos una línea perpendicular, a 3 centímetros a esta última línea. Trazaremos la costura de sangre, que estará desplazada de 3 centímetros de la línea de sangre. La marca inferior de la línea de avance de codo será el centro de un arco, cuyo radio será el ancho del bajomanga, más 1 centímetro. Marcaremos el punto en que interseque este círculo con la línea del puño. Trazaremos el bajo de la pieza cimera de la manga uniendo este punto con el último punto de la costura de sangre. Alargaremos de medio centímetro la línea horizontal de codo más allá de la línea vertical de codo. Trazaremos la costura de codo desde la línea horizontal de codo hasta el bajomanga con una línea recta. La parte superior, del talón de la cimera hasta el nivel del codo con una línea curva, intentando permanecer en el tramo junto al talón de manga, paralelo a la línea de construcción de codo y, en la parte final, a nivel de la línea horizontal de codo, morir en el último punto de la parte de la costura de codo ya trazada, de forma suave. Por último, trazaremos la línea de sangre que es paralela a la costura de sangre a 3 centímetros, 2 de desplazamiento y 1 de costura. Con el trazado de la línea de sangre hemos acabado el trazado de la cimera de la manga. Aprovecharemos para colocar el piquete del centro de la manga, que está desplazado de 1 centímetro hacia la costura del codo, respecto del centro de la manga. A partir de la punta del talón de manga de la cimera marcaremos 5 centímetros hacia el interior del patrón. A partir de ese punto trazaremos una línea de 1 centímetro. Esta línea será el talón de manga de la parte bajera de la manga. Uniremos la parte más interior del talón de manga de la bajera, con la mitad del ancho del rectángulo de construcción de manga, en la línea de sisa mediante una línea de construcción. Marcaremos un punto a 2 centímetros hacia el interior del patrón de la cimera, sobre la línea horizontal de codo. Trazaremos la costura de sangre de la pieza bajera, a 1 centímetro al interior de la línea de sangre, de la pieza cimera. Trazaremos la costura de la línea de sangre de la pieza bajera, entrando 1 centímetro el punto superior de la costura de sangre de la pieza bajera, y subiendo de medio centímetro. Trazaremos la costura de sisa de la pieza bajera, de forma que repose el mayor recorrido posible encima de la línea de construcción, y que sea tangente en la línea de sisa. Trazaremos la costura de codo de la pieza bajera de la misma forma que lo hemos hecho para la costura cimera. Trazaremos por último el bajo de la pieza bajera. Trazaremos los rectos hilos de las piezas cimera y bajera.
Con las dos piezas de las mangas hemos terminado el trazado de 4 piezas que conforman el patrón base de la cazadora. El patrón base de la cazadora lleva 1 centímetro de margen de costuras incluido, excepto en las costuras de mitad delante y costura de mitad detrás. Los bajos del cuerpo y de las mangas tampoco llevan ningún tipo de margen. Bye bye.